Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y otros prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, hoy estamos celebrando a San Blas, nuestro segundo patrono de nuestra nación, del Paraguay. Entonces, vemos esta lectura, este evangelio maravilloso, porque estos son los signos, dice, que tienen que acompañarnos a nosotros los cristianos. Upeago hinala yei cuajanua yepa, peje iba ñande yo que fuera nuestros hermanos, sobre todo en la fe, los primeros, los padres de la iglesia. Y aquí que nosotros somos los alter Christi en su reflexión, los otros Christi, Cristos, ahí se vea. Alter Christi, otros Cristos. Estos son los signos que les van a acompañar a ustedes. O sea que ya examina que estos signos nosotros somos capaces de hacer en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ante situaciones de limitaciones con las que nos encontramos, situaciones de pecado, el pecado social que existe, de una corrupción tan grande que tenemos, etc. Ya esa miña deba la alter Christi. Pues ya digo ya la ñande la alter Christi y ahí bajabe ñande ya borula iba ahí ya, pero algo quiere decir que anda ya guatapona, anda ya popona en la ñande vida cristiana. Quiere decir que falta ñande evangelización, o falta ñande conversión, o falta ñande amba. Nos dejamos llevar por nuestro egoísmo, nos dejamos llevar todavía y somos angurrientos de los bienes materiales, de la superficialidad. Y entonces nosotros, más que cristianos, somos maquiavélicos, no sé qué cosa, qué filosofía ya no me hará muy allá ya poco amba de con ¿verdad? La amba iba ahí para nuestra sociedad. Imagínense, queridos hermanos. Y bueno, es la realidad, pero no hay que desanimarse, hay que seguir evangelizando, hay que seguir anunciando. Y esto después, bueno, el Señor ya juzgará a cada uno cuando nos encontramos en el momento, ¿verdad?, del paso de esta vida al encuentro con Dios. Bueno, vean a ñande ya era pobre. Ahora lo único que nosotros podemos hacer es, como Cristo, anunciar, desparramar, dar a conocer el guau, el evangelio, la buena noticia, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a los valores y principios de Dios. Y entonces lo primero que le dice por eso es vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. Quiere decir que todos estamos llamados, todos, nadie la país, nadie la monja, nadie la obispo, nadie la papa, sino que todo cristiano tiene que vivir. Y después dice, el que crea y se bautice se salvará. Y después dice directamente, el que no crea ya está condenado, se condenará. Entonces yo recuerdo, sobre todo los jóvenes me decían, Padre, ¿por qué Dios es tan malo que te condena, que te manda al infierno? No, lo que Él te dice aquí es, el que crea, ahora vos tenés tu tiempo, oye, Juan, ¿en dónde? Oye, ¿por dónde? El que crea quiere decir adherirse a Jesucristo, creer. La palabra amén, ya es la hebreo, dice, en aprenderse, yo siempre pongo el ejemplo, el taja, llave canciones no se ven, ya lleva ya venían de yarare. No abandonar al Señor. Y entonces, si vos estás con el Señor, el que crea, quiere decir eso, ese que se ha adherido a Jesucristo, se salvará. Y bueno, así es sencillo.
parenético, esto quiere decir, queridos hermanos. Porque si vos estás con el principio y el valor de Dios, si no estás robando, si vos te das cuenta, como dice alguno, tengo la conciencia tranquila. Aunque alguno coge, una vez me encontré así con un político, ¿verdad? Así, vos sabés qué clase, ¿verdad? Apenas se le dice, padre, oye, tu panoche. Padre. Entonces dice, padre, estoy con la conciencia tranquila. Y me dice, segunda dice, padre, venía por dulce. Todo lo que se escucha ahí, todo, ¿verdad? Qué bárbaro. Entonces quiere decir que pea, meneo, cola de paja ya es enseñante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que cree, quiere decir que se adhirió verdaderamente al Señor. Quiere decir que vive los preceptos. Nuestro Papa Benedicto XVI hablaba muchísimo del relativismo. El relativismo es, queridos hermanos, lo que nos lleva a la perdición, ¿verdad? Todo, yo puedo hacer como quiera porque sé. Entonces me vuelvo yo el Dios, ¿entiendes? Entonces por eso que es importante. Y después dice aquí, y el que no crea, es decir, el que no se adhiere a estos principios, el que no hace, se condenará, dice. O sea, viste que somos nosotros los que hacemos la elección. No hace falta que Dios venga y te diga, porque vos mismo ya estás haciendo la decisión. Para eso está tu libertad. Bueno, pero pues sigue, estos son elementos importantes. Estos son los signos que acompañarán. Arrojarán a los demonios en mi nombre. Pero no hay que nada pensar, porque muchos se me hacen de eso que van y que le echa el demonio, poco donde otros inderes con de 5 demonios, inderes con 3 demonios. No, esos son falsos, queridos hermanos. A ver, por a ver las de con 3, 4, 5 demonios. Cada uno y cuando de demonio vaya a cocina. El arrojar a los demonios en este sentido quiere decir, queridos hermanos, que nosotros somos conscientes de aquello que daimon, que sale de nuestro interior. La maldad, el egoísmo, la concupiscencia, las infidelidades, los robos, las deshonestidades. Pablo ya podían de tener lista espectacular. Tenemos que volver a leer estas cosas para entender con la demonio. O sea que en síntesis, de la demonio. Porque daimon quiere decir lo que sale de tu interior, de tus decisiones. De la demonio. Entonces algunos se quieren lavar directamente como diciendo, no, de afuera vino y me entró que esto, que aquello, el famoso poseído, ¿verdad? Y después dice, ustedes hablarán nuevas lenguas. ¿Qué quiere decir que vas a hablar nuevas lenguas? Inglés, francés, alemán, hebreo, griego. No, hablar nuevas lenguas quiere decir que vas a hablar la lengua del amor. Porque la lengua del entendimiento es una de las lenguas más difíciles. Hablar nuevas lenguas es decir que vas a ser capaz de comunicarte con todos. Estos son elementos esenciales y fundamentales que tenemos que entender. Ser capaces de dialogar, eso es lo que nos cuesta mucho, porque queremos encerrarnos y queremos hacer solamente lo que a nosotros nos gusta. Y bueno, queridos hermanos, hay muchas otras cosas, ¿verdad? Si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Quiere decir que el cristiano que le tiene a Jesús en su corazón es capaz de afrontar dificultades, es capaz de confrontarse con el mal y de vencer los vicios, de vencer las cosas negativas. Así que poná de como regalo. Vamos a procurar ponerlo en práctica, queridos hermanos, y sobre todo vivirlo, así como el Señor nos regala. Que así sea. Que así sea.